Hola a todos, soy el Argento Geek y hoy vengo con un video para explicar por qué Power Fighters no está ni estará en Android. Así que, por favor, quédense acá que vamos a explicar rápidamente para toda la gente que pregunta, que tiene dudas. Vamos a tratar también que este video esté en otro idioma porque me preguntan de otros lugares, en inglés, en otros idiomas, así que vamos a tratar de explicar por qué Power Fighters no está en Android. Y mientras hacemos eso, vamos a jugarnos una batallita. Una de las cosas que quería explicar por qué no está en Android es, ustedes saben que Power Warriors, el juego de Android que hizo Ariel, es el juego en el cual me basé para empezar con Power Fighters. Power Fighters no fue un juego que empecé de cero, empecé basado en el juego de Ariel. Con lo cual, si yo lo pongo en Android y mi juego tiene más mejoras, tiene otras cosas, va a perjudicar al juego de Ariel. Y yo no soy un hacker, ni tengo malas intenciones, ni quiero dañarlo a Ariel, para nada, al contrario. De hecho, hice esto porque me encantaba el juego de Ariel. Entonces quiero que todos sepan que respeto muchísimo a Ariel, que no voy a hacer eso por su juego, no lo voy a hacer. Y que por más que me pidan porfi, ponelo, no lo voy a poner. No porque no pueda, sino porque no quiero, porque me comprometí con Ariel y yo soy una persona que tengo palabra y no se lo voy a hacer. ¿Ok? Sí, todos los juegos que salgan de ahora en más que yo haga van a ser para Android y para PC. Por ejemplo, Dragon Fighters, que viene ahora, va a ser para Android y para PC. Lo que sí les pido es que tengan paciencia, porque tengo un trabajo, tengo una vida y a veces lleva mucho tiempo hacer un juego cuando es por hobby. ¿Ok? Pero sí lo voy a hacer, así que por favor estén atentos, se viene Dragon Fighters, que es un juego distinto. A alguna gente no le gustó el estilo, y está bien, es un estilo más retro, más viejo, así que lo entiendo. Pero eso se viene, y otra vez repito, Power Fighters no va a estar para Android, no importa cuántas veces me lo pidan. Sí, voy a ayudar a Ariel cuando hablemos para poner algunas de las cosas que están en Power Fighters en Power Warriors. Por ejemplo, ya Ariel puso el modo torneo, puso las barras de energía con la Z que se prende. En algún momento podemos hacer fusiones si Ariel quiere. Yo tengo choque de poderes, fusiones y otras cosas que fui agregando en el menú de configuración. No creo que en Android Ariel pueda poner 10 contra 10, que es algo que la gente pidió, porque hay teléfonos que con la capacidad que tiene el teléfono no soportarían 20 personajes en la pantalla con todos sus poderes. ¿Ok? Pero hoy en día hay teléfonos bastante avanzados, así que supongo que se podría hacer un poco más, pero no le funcionaría a todos. Repito, Power Fighters no va a estar para Android. Es un juego que va a estar siempre para PC. Voy a sacar más novedades, voy a poner más personajes, pero va a ser para PC, porque así arrancó y así le prometí a Ariel y lo voy a cumplir, nada cambiará mi decisión. Y todo el resto de los juegos que yo saque van a estar para Android y para PC. Lo repito, todo el resto de los juegos que no sean Power Fighters van a estar para Android y para PC. Así que espero que esto haya sido suficientemente claro. Cuando alguien me pregunte, le vamos a pegar el link a este video para que puedan escuchar lo que expliqué, por qué no va a estar para Android, y espero por favor que sepan entender, que no se frustren, que no es que tenga una mala intención por la cual no lo quiero hacer para Android o estoy encaprichado, es porque simplemente estoy respetando a Ariel y al juego Power Warriors, que es lo que nos trajo acá. Yo si hoy estoy acá es porque Ariel en un momento en su vida desarrolló Power Warriors, lo decidió hacer y yo acá estoy ahora en una travesía de desarrollar juegos de PC y de Android relacionados con Dragon Ball, que es mi pasión. Así que, por favor, sepan entender. Les agradezco muchísimo por el apoyo, a todos los que nos apoyan, que me siguen los mensajes. Muchas gracias. Se viene más Power Fighter, se viene más Dragon Fighter, se vienen más cosas de Dragon Ball en Android. Una cosa más que voy a aclarar, ya que habiendo aclarado esto, mucha gente pregunta por qué los juegos no están en el Google Store o en el Apple Store, por qué no está para iPhone. No se puede, pues son juegos que tienen licencias. Dragon Ball es una licencia. Entonces, si quieren estos juegos jugarlos, es un fan-made, donde yo no voy a ganar plata. Trato de hacer estos juegos sin ganar ningún dinero. Los hago por hobby. Van a estar en APK para Android, va a estar instalable para PC.
pero no va a estar en ningún store. Tampoco van a estar en PlayStation, Game Boy Color, lo que me hayan preguntado, Raspberry Pi, no va a estar ninguna cosa rara. Sí, yo los juegos que saco, cuando los saco, están hechos para PC, pero también están hechos para Linux. Si alguien tiene una PC con Linux, o una PC un poco más viejita con un Linux, y lo instala y sabe de Linux, lo puede jugar también. También corre en Steam Deck. La versión de Linux corre en la Steam Deck, que es como una computadora portátil. Así que si tenés un Steam Deck, podés correr la versión de Linux ahí. Así que esa es una buena noticia. Y espero que les haya gustado el video y que haya quedado claro. De nuevo, les agradezco a todos por el apoyo y se viene más. Nos vemos. ¡Kamehameha!